Bienvenidos, queridos amigos. Estamos listos para arrancar, tanto para el canal YouTube de Daniel Stulien como para su canal en Facebook. Saludo a todos los que están conectados por aquí ya preguntando muchos, entre otras cosas, Daniel, ¿cómo nos salvaremos de esta? Bueno, lo primero vamos a arrancar saludando a Daniel. ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo has estado? Muy bien, excelente. Salió el sol, Antonio. No soy en Mérida, pero aquí salió el sol. Sí, acá está haciendo frío, como todos los diciembre. Bueno, yo digo frío, ¿no? Pero ya 20 grados para nosotros aquí es frío. Pero todo muy Ex- bien. Define frío porque en Toronto hace 2 bajo cero. Sí, sí, sí. No, no, para nosotros aquí menos de 30 grados es frío. Es frío. Daniel, bueno, fíjate, bueno, mucha gente estaba esperando esta transmisión que normalmente es o los sábados o los domingos y la adelantamos porque sé que hay muchos suscriptores que estuvieron preguntándote qué va a pasar ahora. Esto se está poniendo realmente preocupante. Y bueno, nos gustaría tu opinión. Fíjate, acaban de lanzar esta prueba de Oreshnik, ¿no? Este misil No, ruso. te lo voy a enseñar a pronunciarlo. Ok, Aries, Arieshnik. Oreshnik. Bueno, hay. Arieshnik, no, Arieshnik. Ok, Arieshnik. Areshnik. La O no existe ahí. Está escrito con O, pero se escribe Viste A. la, viste la O, pero eres muy poco ruso, Antonio, Sí, no, muy no, poco muy ruso. poco, muy poco. Y eso que bueno, me encantó Rusia. La verdad quisiera volver allá, incluso con mi familia esta vez. Fíjate, Daniel, bueno, estamos en una situación que parece que se complica. Estamos en una etapa en donde tu análisis se hace muy valioso, no solamente bueno, porque sabemos tu calibre geopolítico como analista, pero también como ruso, como ciudadano del mundo. Y la verdad es que nos interesa mucho qué puedes decirnos sobre esto, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Yo, entre otras cosas, bueno, un poco lo que entiendo, ¿no? Se hace un lanzamiento de un misil por parte de Rusia, quizás como otro intento para evitar una guerra mayor mediante amenazas nucleares, disuasión, quizás destinado pues a desalentar la intervención occidental en el conflicto de Ucrania. Y aparte se actualiza un poco la doctrina nuclear de Rusia, que amplía, digamos, los escenarios para el uso de armas nucleares. Pero todos estamos esperando que no entremos en una nueva era de guerra con misiles, ¿no? Marcado por el uso intensivo de tecnologías avanzadas, incluyendo, por supuesto, misiles hipersónicos y de largo alcance. ¿Qué conclusiones sacas hasta ahora de lo que está sucediendo? Pues que Rusia sigue subiendo gradualmente la escalera de la escalada. O sea, por ahora es la escalada no nuclear en estricta conformidad, digamos, con las estrategias dirigidas contra Rusia desarrolladas hace ya mucho tiempo en Estados Unidos, mucho antes de la guerra contra Ucrania. O sea, mira lo que está pasando, Antonio. Estados Unidos aumentan constantemente la escalada del conflicto ucraniano y con el objetivo de que sacando las armas nucleares rusas del conflicto, ese es el objetivo principal. O sea, entonces, todas nuestras acciones de Rusia, incluida esto, lo que hemos visto con Areshnik, son un intento de volver a incluir la variable nuclear en la ecuación. Es un sutil juego psicológico, sobre todo informativo también en militar. O sea, lo que estamos hablando ahora mismo, y estaba viendo un poquito los análisis, ¿no? Los principales medios de comunicación, son todos muy lineales. En España ya te cuento. Entonces, lo que estamos haciendo es un análisis mucho más conceptual. Entonces, el objetivo de todo esto, lo que estamos viendo, es sacar, o sea, eliminar la carta de Joker, la carta de triunfo, la carta de comodín, lo que en inglés se llama trump card, ¿okay? Del juego, que en este sentido son las armas nucleares rusas. Entonces, pero fíjate que sería un error uh, suponer que la disuasión nuclear de Rusia sigue únicamente la línea quien lo usa primero será condenado. No es así. O sea, los Estados Unidos realizan constantemente ejercicios nucleares con lanzamientos condicionales a lo largo de la frontera de Rusia, lo que indica que nos aplastarán en una guerra nuclear. Para Rusia, o sea, la necesidad de ampliar la zona de acción militar a los aliados europeos de Ucrania surgió hace muchísimo tiempo. Y fíjate, como te comentaste, ¿no? Que hace 2 días Putin legalizó el concepto, la idea de ataques de represalia sin declarar la guerra a ningún aliado de Ucrania. Esto es muy importante. Es una jugada asimétrica. O sea, anteriormente Rusia
podría amenazar a la Unión Europea, a los países de la OTAN, con misiles de familia Iskander, también Kinjal, Zirconi, pero todos ellos son de baja potencia, tanto nucleares como no nucleares. Ahora llegó, digamos, su hermano mayor. Es un misil de alcance medio cuya potencia y características excluyen, y esto es muy importante, por completo su interceptación. O sea, hace ya un año, ¿okay?, estaba claro que Rusia haría una demostración de armas nucleares, una demostración de disuasión. Y sin embargo, una pregunta obvia flotaba en el aire, o sea, mostrar para qué. Para que alguien entre en razón y se asuste, para que Estados Unidos y la OTAN reduzcan sus planes ofensivos. O sea, toda la política de los países de la OTAN se basa en la idea de que Rusia, cualesquiera que sean las armas que posea, nunca se atreverá a utilizarlas más que para una formidable demostración. Entonces, el lanzamiento de Oreshnik fue, digamos, bueno, sí, podríamos decirlo, la última advertencia rusa. Yo estoy hablando de las líneas rojas de Zakharova. O sea, pero me temo que no lo tomarán en serio. Repito, me temo que no lo tomarán en serio. Esto significa que la escalada de misiles aumentará. Y todavía no hemos convencido a Bruselas ni tampoco a Washington de que estamos realmente dispuestos a borrarles de la faz de la tierra. Y el hecho de que estamos dispuestos a destruir a Ucrania, o sea, todavía no estamos preparados para eso, no les molesta en absoluto. De hecho, les encantaría que los hermanos, porque los ucranianos son nuestros hermanos, somos exactamente iguales, hablan nuestro idioma, somos exactamente iguales a nivel de mentalidad, y entonces al occidente les encantaría que los hermanos se matan entre sí. O sea, hablando de los ataques de represalia contra la infraestructura militar europea, que la pregunta es dónde golpear. Entonces, la única manera de recuperar la sobriedad, digamos, del enemigo es con un ataque nuclear muy doloroso, pero, o sea, bien dirigido. También hay otras medidas, entre ellos, si disparamos 1000 misiles, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los 1000 millones o 1000 cuadrillones de líneas rojas desde hace 2 años, bueno, desde hace ya muchísimo tiempo, desde los años 90, ¿ok? Y amenazas, o sea, no cumplidas han surtido su efecto. Entonces el movimiento a lo largo de la escalada, de escalera, de esta escalada, ¿no?, seguirá con un final absolutamente claro, una guerra termonuclear. Entonces, o sea, ¿dónde golpear? Desde mi punto de vista, no tengo ningún documento secreto del gobierno ruso, no he hablado con Putin, no me han dicho nada las agencias de inteligencia. Pero si tú miras el mapa, ¿dónde vas a golpear una respuesta asimétrica? Hay una, o sea, de esto no está hablando nadie. Hay una ciudad llamada Veldhoven, ¿okay?, en los Países Bajos, en Holanda. ¿Qué es eso? ¿Por qué es importante este sitio? Porque ahí es donde se encuentra la sede de ASML. ¿Okay? Y ahí se producen y desarrollan las mejores litografías del mundo. Hemos hablado mucho en el webinar de inversiones sobre invertir en ASML. Y ahí están los 39.000 de los mejores especialistas, muy difíciles de sustituir si de un plumazo les matas a todos. Entonces, en este sentido, nuestro enemigo de Rusia, está muy por delante en esta zona y este golpe sería absolutamente mortal. Y al mismo tiempo se rompen muchos esquemas, entre ellos la esquema de deceleración del desarrollo y la implementación de la tecnología de inteligencia artificial. Y este es su camino principal de ventaja que tiene sobre nosotros. Entonces, los monstruos de Occidente solo entienden una cosa: el lenguaje de la muerte y la violencia extrema. Cualquier otra cosa, o sea, se ríen a carcajadas de ti. Entonces hemos visto la respuesta de Irán contra Israel. Está diciendo, quizás deberíamos tener más cuidado. ¿Entiendes? Y por eso, repito, o sea, la actitud muy pusilánime los últimos 2 años y medio de Putin, y no es una crítica a mi presidente, no estoy diciendo esto, pero y además, o sea, obviamente, mi acceso a la información es 0,00001% de lo que tiene Putin. ¿Entiendes? Entonces yo no sé qué hay verdaderamente tenemos nosotros en las cantidades que hay. Yo sé que cuando empezó la guerra, todo el armamento que supuestamente existía sobre el papel se esfumó. ¿Por qué? Porque habían robado miles y miles y miles y miles de millones, ¿okay?, de rublos, de dólares, de lo que sea. Si el viceministro de
¿cómo se llama?, de la defensa, le encontraron en su, bueno, en su palacio, literalmente, que es más grande que Versailles en Francia. Más de 100 millones de dólares en efectivo. Imagínate la cantidad de dinero que habían robado. ¿Okay? Entonces, yo no sé lo que verdaderamente hay en cuanto al armamento, en cuanto al potencial, en cuanto de todo. ¿Okay? Pero esta respuesta asimétrica sería el golpe mortal. Pero claro, en cualquier golpe, o sea, aquí no es cuestión como hay que darle con el arma nuclear a Londres. Bueno, entonces tú das, entonces no es que solo la respuesta del otro, sino qué vas a hacer tú la respuesta del otro. Tú vas a subir aún más la apuesta. Porque si tú das contra Londres ahora mismo y estos contestan, y el Occidente absolutamente va a contestar porque no les importa, repito, matar a 5 o 6 mil millones de personas, como ya hemos comentado muchas veces, porque tú tienes que desgravar muchísimo dinero. ¿Ok? Y para desgravar necesitas fuerza mayor. Y fuerza mayor es o extraterrestres, o Godzilla, o ¿cómo se llama? Un meteorito, o una guerra termonuclear. Y para el Occidente es, digamos, lo más aceptable. Porque para ellos, sobre todo Occidente satánico, no les importa matar a mucha gente. A nosotros sí. Y por eso lo que estamos viendo es esta escalada de escalera. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Esa es una pregunta que deberíamos de preguntar al Occidente. Daniel, y está Trump, bueno, esperando ya el turno, poco más de un mes, digamos, para Dos meses, sí, día bueno, dos 20. meses, para que entre ya pues oficialmente a tomar las riendas de ese país y bueno, Biden le está dejando el chiquero, ¿no? Aparte del tema económico, todo el tema geopolítico y geoeconómico. Pero me gustaría preguntarte sobre si tú crees que Trump aceptaría armas nucleares en Ucrania, es decir, transferir armas nucleares a Ucrania. Fíjate que, o sea, todo lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con el aumento de las apuestas, ¿no? La subida de las apuestas por parte del equipo de Biden. Al final no es Biden, no es Harris, es la gente detrás de ellos. Y en ese sentido es una jugada muy fuerte, porque obliga a Trump, incluso antes de llegar a la presidencia, le mete en un cajón sin salida. O sea, le encasilla. Su margen de maniobra es limitado. Y aún más limitado que ya estamos viendo que muchas de las nominaciones suyas se han quedado del medio por varias razones, entre ellos, ¿cómo se llama? El tema de pedofilia, que son cosas horribles. ¿Entiendes? O sea, entonces, ¿por qué? Porque la mayoría del Senado, del Congreso, por mucho que son republicanos, son anti-trumpistas. Entonces hay una guerra interna, ¿sabes? Tanto dentro de los dos partidos como dentro del partido en sí, que por un lado es muy bueno, pero por otro lado, ¿sabes? Le obligan a Trump a seguir ciertas pautas. Entonces, para contestar tu pregunta, o sea, hay que decir, o sea, decir casi de inmediato que Estados Unidos, o sea, debería permitir los escenarios más impensables con respecto a Ucrania, incluidos relaciones con la transferencia, como tú dices, de armas nucleares tácticas. O sea, una medida así sería enteramente al estilo de Donald Trump. No lo descarto. Los que dicen, no, Trump o Putin son amigos, no son amigos para nada. Trump es absolutamente a favor de Estados Unidos. Y tienen que hacer lo que tendría que hacer siempre y cuando gana Estados Unidos. Además, el riesgo de tales acciones por parte de Washington solo aumentará cuando Rusia alcance un punto de inflexión radical en la guerra, donde ya dices, a partir de este punto ya es un colapso total, o sea, ya es efecto dominó, que o sea, todo el frente, todo el ejército se deshace en cuestión de semanas. Entonces Estados Unidos y sus aliados estarían dispuestos a hacer todo lo posible para preservar los restos de su proyecto de Ucrania, porque es una inversión muy grande, ya sin hablar de BlackRock y compañía, que han invertido muchísimo dinero en comprar la mitad de las tierras. Si Rusia, no, si cuando Rusia gana la guerra, todo esto vuelve a Rusia. Chao, chao, BlackRock. Lo cual, de hecho, o sea, ni siquiera hablando de Ucrania, no es un país. ¿Okay? Es un proyecto en términos políticos. Y en el caso de los misiles que amenaza a los propios miembros de la OTAN, o sea, teniendo en cuenta las advertencias de Rusia, bueno, es una confirmación de lo que estamos contando. Y está claro que Rusia nunca, de los nunca, permitirá que Ucrania se convierta en el estado nuclear. De esto es absolutamente cierto. Ni mediante la creación de sus propias armas nucleares, ni mediante la transferencia de las armas nucleares del Occidente a Kiev.
Este criterio se cumplirá a cualquier precio. De hecho, Putin, o sea, lo dijo inequívocamente, o sea, no una, sino muchas veces. Rusia no, nunca va a permitir esto bajo ninguna circunstancia. Entonces, en ese estilo, pero esto no quiere decir que no lo van a hacer, porque desafortunadamente la gente que está en el frente del Occidente, colectivo, podemos hablar de Inglaterra, podemos hablar de España, de Italia, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, son una banda de subnormales, personas que nunca han estado en ninguna guerra. Porque para ellos guerra es una cosa que juegas Fortnite, pierdes y empiezas nuevo partido. Pero esto no es así, no es lo mismo que crisis de los misiles de 62, cuando las personas que estaban al tanto acaban de salir de una Segunda Guerra Mundial. Entonces sabían exactamente lo que es eso. Los de ahora no saben absolutamente nada. Y los militares, igual que ellos, absolutamente dispuestos de destruir el mundo. Pero también conocemos ya las razones de sobra. Daniel, ¿y por qué crees que Rusia ataca a Yuzhmash en vez de a Kiev? Pues hoy te tocan las palabras difíciles. Esta Bueno, no es una en mi cosa. español se pronuncia Yuzhmash. Bueno, así es. Fíjate que, o sea, primero Rusia nunca atacaría a Kiev, jamás. Y por eso tú estás viendo que todos esos líderes europeos vienen como Pedro por su casa. ¿Por qué? Porque Kiev es nuestra ciudad. Es como tú estarías bombardeando tu propia casa. No la vas a hacer nunca. Es nuestro. La gente que está ahí son nuestra gente. Claro, Y Daniel, más, de hecho, disculpa que te interrumpa, recuerdo, yo fui a Rusia el año pasado y me lo decía un historiador, me decía, mira, Antonio, aquí hay una línea del metro que te va a llevar a Kiev. Es decir, nosotros podemos ir desde nuestro metro a Kiev, claro, hay una conexión con un tren, pero es decir, él me decía, somos nosotros, somos la misma gente, los mismos primos, los mismos vecinos. que somos lo mismo. O sea, te miras los ucranianos y los rusos. Es exacto, o sea, la misma fisionomía. Absolutamente somos hermanos. Y de hecho, en muchos casos, el hermano de uno está luchando contra el hermano del otro lado. O un primo de uno está luchando contra Exactamente. otro primo, sabes que está luchando para Rusia, el otro está luchando para Ucrania. Entonces, la elección del objetivo para los bueno, ataques, ¿no? Con este nuevo misil hipersónico Areshnik, no es accidental. Yuzhmash no solo produce o produciría, porque ya no va a producir nada, misiles y drones, sino que en los talleres subterráneos de esta empresa, bajo la estricta guía de los instructores de la OTAN, reanudaron el programa ucraniano para la producción de armas estratégicas capaces de transportar ovejas nucleares, principalmente estoy hablando de Ciclone 4, basado en el misil que se llama 8K-69 y equipado con sistemas de misiles ferroviarios de combate, o sea, los trenes de combate que van moviéndose de un punto al otro, ¿okay? Que pueden disparar, no es una cosa estacionaria. Entonces los estadounidenses ahora intentan poner cara de póker, diciendo que no, que lo sabían todo de antemano, que no pasa absolutamente nada. Bueno, después de un mensaje automático de Rusia a Washington a través del Centro Nacional Ruso para la Reducción de Riesgo Nuclear, que es una cosa entre los dos países, como se esperaba, media hora antes del lanzamiento. O sea, sabemos ya a ciencia cierta que los instructores de la OTAN literalmente huyeron horrorizados antes del impacto. O sea, y lo más importante de eso es que la inteligencia militar del Occidente falló estrepitosamente. Y esto es muy buena señal. O sea, la operación especial de Rusia para probar su último misil balístico hipersónico del alcance medio fue muy, muy exitosa. Y dicen que los estadounidenses esperaban un ataque en un lugar completamente diferente y con otro tipo de armas. O sea, sabemos que todas las embajadas occidentales en Kiev fueron cerradas y el propio Zelensky, ¿okay? Cocainómano, por primera vez en mucho tiempo se trasladó a su búnker subterráneo situado a casi 100 metros de profundidad. Pero la principal preocupación de Occidente ni siquiera es el daño a Ushmar, sino la gravedad de la señal. O sea, Rusia ha demostrado, fíjate, un arma que a una velocidad hipersónica de Mach 11, ¿qué significa eso? Porque la gente no entiende, ¿qué significa eso? Mach 11 quiere decir que es 11 veces la velocidad del sonido. O sea, para ponerlo en contexto, estamos hablando de 3,5 kilómetros por segundo. ¿Ok? 3,5 kilómetros por segundo. Es capaz de llevar una ojiva nuclear y llegar a todas las capitales europeas, bueno, en cuestión de minutos, de ser invulnerable a cualquier tipo de defensa antimisil. Y lo más importante, se demostró que está preparada
para utilizar otros sistemas hipersónicos aún más modernos. Fíjate que el tiempo de vuelo de Areshnik a Londres se estima en unos 19 minutos, pero Sarmat, por ejemplo, que es aún más potente, llegaría a la capital de Gran Bretaña en 202 segundos. O sea, estamos hablando 3 minutos ¿cuánto? Y 22 segundos. O sea, el tiempo suficiente para que puedas lavar tus dientes. ¿Ok? 202 segundos se tarda llegar a Londres, a París, a Madrid. Y así pues Rusia ha demostrado muy claramente que todavía, ¿ok? Le quedan muchos escalones en esta larga escalera de escalada, lo que es indudable, Antonio. O sea, se ha reducido obviamente este umbral para el uso de armas nucleares y a partir de ahora Moscú considera, o sea, posible, según la nueva doctrina rusa, utilizar armas nucleares simplemente para proteger su territorio, o sea, en caso de una amenaza crítica a su soberanía y o la integridad territorial que ya hemos visto. ¿Okay? O sea, las líneas rojas de Rusia siguen poniéndose a prueba exclusivamente durante una confrontación real en el campo de la batalla real. Y la decisión, y esto es muy importante sobre el ataque nuclear, no depende, ¿ok?, de lo que se detalla en la doctrina, de la Duma, de no sé qué, se detalla solo de una persona, Putin, porque Rusia es el país de la primera persona. Y merece la pena señalar que Rusia, o sea, tomar la decisión de utilizar armas nucleares es un derecho exclusivo del presidente. Está directamente determinado por sus poderes. Esto es por un lado. Por otro lado, o sea, la teoría sin práctica obviamente está muerta. La tesis es banal, pero es a través de acciones públicas y no de retórica verbal que hemos visto ahora que Rusia tendrá que aprobar su nueva doctrina nuclear en la mente de este establishment occidental. Y el uso de Areshnik, o sea, que hemos visto cuando ayer, ¿no? Antes de ayer, es el primer paso definitivo en esta dirección. Todo lo que Occidente haga con respecto a la crisis ucraniana debería evaluarse en esta categoría de impensable para no morderse los codos más tarde, porque repito, o sea, no descarto nada, ni siquiera que Trump o el gobierno de Estados Unidos, el Estado profundo, quien sea, ¿okay?, pasa armas nucleares o incluso usa Kiev para volar, ¿okay?, la ciudad de Kiev con una bomba nuclear y echar la culpa a Rusia como lo han hecho con Bush. Me explico, o sea, no lo descarto en absoluto, pero la realidad es otra y el objetivo obviamente de lo que hemos visto ayer con Areshnik y futuros intentos del Occidente de provocar un ataque nuclear por parte de Rusia es precisamente en la capacidad de Rusia de mostrar su capacidad, ¿ok?, de hacer mucho daño al Occidente. Solo esto ellos entienden, o sea, la violencia extrema y la muerte. Daniel, y por otro lado, te quería preguntar sobre el tema del Occidente y su capacidad para interceptar esos nuevos misiles rusos. Tú, no sé si lo pudieras explicar o no, sé que hablaste de eso en el pasado, pero en realidad esta gente tiene capacidad, digamos, real, práctica, fáctica para interceptar misiles rusos de ese calibre. Pues fíjate, lo que todo el mundo habla de los Patriot americanos, ¿no? Los Patriots, los misiles, o sea, no pueden interceptar un objeto así, porque el rango de velocidad disponible para ellos, en el mejor de los casos, estamos hablando del Mach 5, o sea, la mitad. Quizás un arma eficaz podría ser, o sea, repito, probabilidad es 0,5%, pero si estás hablando de algo que acercaría un poquito más, estamos hablando de complejos transatmosféricos que se llama THAAD, pero se trata de un producto de solo una pieza, que es muy, muy, muy caro. Y si de hecho la ojiva del nuevo misil ruso consta de 36 bloques, o sea, para mucho que tienes el THAAD, tampoco podrían interceptar una parte importante de ello. Y lo que es importante destacar, o sea, todavía no hay señales de que la demostración de ayer haya obligado a Kiev a, de alguna forma, abandonar su línea destructiva, porque estamos hablando de una banda de psicópatas y a Zelensky y compañía no le importa en absoluto la vida de los ucranianos. A cambio, a Putin sí le importa la vida de sus ciudadanos. Y aunque, Antonio, algunos expertos de la televisión, sobre todo ucraniana, estaba viendo, o sea, recordaron que 5 bloques, si estamos hablando de Areshnik, 5 bloques de los 36 son suficientes para destruir Kiev,
Es una ciudad de varios millones de personas, es la capital de Ucrania. Y además, o sea, fíjate que la burocracia ucraniana ya ha lanzado una campaña informativa, digamos, anticrisis, de que se reduce el hecho de que Rusia tiene muy pocos Areshnikov similares, no está claro si van a funcionar en el futuro o no, y por eso dicen, lo mejor es, o sea, sentir un odio cada vez mayor hacia los moscovitas nosotros y seguir con el mismo espíritu, y de hecho está pidiendo más y más armas, incluso las armas nucleares. Y al mismo tiempo, o sea, por iniciativa de Kiev se programó una reunión de emergencia del Consejo Ucrania-OTAN para el 26 de noviembre, que es el lunes o martes o miércoles, o sea, donde se discutirá obviamente de los últimos acontecimientos y cómo esto cambia las reglas del juego. Y una vez más, o sea, surgirá el tema de la transferencia de armas nucleares a Kiev, pero la respuesta del Occidente a esto depende de qué tan bien ellos ahí en el Occidente, sobre todo en Estados Unidos, entendieron la declaración de antes de ayer del presidente ruso, porque si Storm Shadow, Scalp o Attacks no se utilizan en todo el territorio ruso antes del 26 de noviembre, bueno, podemos decir con cautela que la manifestación de Rusia al menos ha llegado a los centros neurálgicos de Estados Unidos o la OTAN y que han decidido, digamos, hacer una pausa para desarrollar una mayor estrategia. Ahora, si los misiles de la OTAN vuelven a volar, pues entonces será necesaria una nueva demostración y es posible que para los miembros prescindibles, digamos, para empezar de la OTAN, yo estoy hablando de los estados bálticos, Rumanía, Polonia, o sea, estos estados hacerles entender. Y a partir de ese punto no se sabe qué puede pasar, porque te repito, si el occidente colectivo tiene una deuda de 4 cuadrillones de dólares que necesita desgravar y cualquier acción es, bueno, valorable, ¿okay? O aceptable en el contexto de desgravar esta deuda, ¿okay? Que nos lleva obviamente a una crisis financiera planetaria. Bueno, continuamos aquí. Por aquí hay mensaje de Andrés Canas y dice, nada pasará, todo es para meter miedo a la población. Y Fabiola Serrano Arango dice, Rusia está aliada con Estados Unidos y la guerra es un negocio. Putin es un psicópata peligroso. Absolutamente, muy bien, Bueno, totalmente. muchos, Sigue. muchos, sí, muchos mensajes acá y algunas preguntas. Bueno, Daniel, primero antes de ir con la siguiente pregunta, bueno, quiero recordarles a las personas que nos ven y nos escuchan que todos los productos de Daniel Stulin están en stulin.media. Es un sitio web libre de censuras y libre de filtros. Ahí van a poder conseguir, bueno, productos de primera de conocimiento para que invierta sobre todo en la capacidad de usted de tomar decisiones a tiempo. Están ahí, por supuesto, los audios conceptuales de Daniel, están los seminarios que entrega cada 3 o cada 2 meses, el último fue el de inversiones, que está realmente, es muy importante. Después el Armageddon está ahí disponible, puede entrar a stulin.media. Hay un libro colgado allí totalmente gratuito, en lo que entra lo puede descargar. Es un libro que vale la pena que lo lea, uno de los tantos que Daniel ha escrito en su carrera como escritor. Así que stulin.media, recuerden. Y por supuesto, entrevistas de primera. Hoy va a salir la entrevista nada más y nada menos que con el general Flynn, asesor de seguridad de Donald Trump en su momento, y es parte pues de su equipo, muy, muy interno, muy íntimo. Así que la van a poder ver en un rato. Va a estar saliendo ya la entrevista con el general Flynn. Saludos aquí Fíjate, de... Sí, dime, Daniel. fíjate, Antonio, que el Flynn, después de la entrevista, en nuestra charla, me comentó, bueno, comentó que había ya leído varios libros míos, tal, lo dice públicamente ahí en la entrevista, pero después me dijo, porque yo le manifesté mi deseo de entrevistarle a Donald Trump, ¿no? Porque sobre todo, o sea, me invitaron a la Casa Blanca. Yo, cuando salió mi libro Trastiendo de Trump, okay, yo tengo un amigo que es un chicano americano y él, su compañero de banco del colegio desde primero de primaria era un tipo que era jefe de la política de América Latina de Donald Trump. Él le había mandado mi libro, le encantó, el hombre me llamó, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, entonces me invitó a la Casa Blanca para reunirme con Trump, 15 minutos, ¿no? Presentar el libro y tal. Pero después empezó el tema de dossier Steele, rusos, hackers rusos, cibercrimen contra las elecciones, etcétera, etcétera. Y bueno, por razones obvias me lo cancelaron, pero de todos modos, Flynn va a hacer todo posible y yo creo que lo vamos a conseguir. Llevamos 2 meses intentando de cerrar la reunión o la entrevista con General Flynn, lo hemos conseguido y lo vamos a hacer lo mismo ¿Qué, con pre- qué Donald pre- Trump. qué- qué pregunta le harías a Trump? Una de esas buenas preguntas.
¿Te acostaste con Stormy Daniels? ¿Qué tal? ¿Era buena la tipo en la cama? Ah, bueno. No lo tengo pensado. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente me dice, no, es misógino, no sé qué, tal. Y yo siempre le digo a la gente, o sea, ¿qué importancia tiene para mi vida con quién se acuesta este tipo? Yo no quiero acostarme con Donald Trump, entonces si yo me acuesto con quien sea, es un problema de su mujer. ¿Yo qué tengo que ver? No hablo de su carácter. ¿Y todos los demás? No, tú no puedes descartar. Bueno, pues mira, perfecto, no hay nadie. Entonces, en ese sentido, de todos modos, siendo presidente de Estados Unidos, hay muchas cosas, obviamente, de interés mutuo que podemos tocar, porque en la entrevista con Flynn, bueno, tú has visto, le encantó la entrevista, tocamos muchísimos temas muy interesantes. O sea, en 40 minutos, me dieron 30 minutos en principio, pero la entrevista duró 40. ¿Por qué? Porque le encantó lo que estamos haciendo y quería seguir. Entonces, en ese sentido, podemos ofrecer mucho y los que están interesados en entrevistas de primer nivel, primerísimo nivel, tanto en inglés como en español, porque todas las entrevistas en inglés lo traducimos y subtitulamos, y en español lo mismo, traducimos y subtitulamos. O sea, y este tipo de entrevistas tú puedes solo conseguir si tú tienes nombre conocido a nivel mundial, porque si no, ¿para qué tipo va a entrevistarte contigo? Y de hecho estamos cerrando la entrevista con Arzobispo Vigano. Esto también, ojalá en los próximos par de semanas lo vamos a cerrar. Así es, esa será una gran entrevista. Recuerden, stulin.media, www.stulin.media. Daniel, te quería preguntar sobre un poco, quizás en el contexto para entender lo que haces y cómo lo haces, todo esto que está sucediendo con los misiles, la disuasión nuclear, lo que intenta hacer Rusia y la presión de Occidente, en especial supongo que de Londres, que termina siendo pues un enemigo bien molesto Ha sido el enemigo número uno de sí, el Rusia. enemigo Sí, número uno. sí. Sí, y del mundo, digamos, ¿no? Y no hablo de los ingleses como pueblo, hablo de su élite política, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo entender esto que está pasando con los misiles y la disuasión desde el punto de vista conceptual? Pues mira, yo no me acuerdo, hace 3 años escribí mi último libro que se llama Metapolítica, en España se llama El destino de la humanidad, donde a diferencia de geopolítica, que es una cosa planetaria donde todo se divide en dos, bueno, malo, etcétera, etcétera, Trump, anti-Trump, MAGA, anti-MAGA, blanco, negro, metapolítica incluye elementos del cielo. Entonces, desde la perspectiva de la metapolítica, o sea, la guerra nuclear, si tú miras en lo que está pasando, es un atributo de una sociedad industrial moribunda. En la sociedad de la información, la política por medios violentos entra en la esfera de la guerra de significados. Y así pues, o sea, es evidente que el gobierno eterno de Putin, que lleva ya gobernando un cuarto de siglo, no está preparado para una guerra de significados. Esta no es una crítica a Putin, es una parte conceptual e ideológica. Hemos hablado muchas veces, yo tengo 5 dedos, ese es poder ejecutivo, esto es poder legislativo, esto es poder judicial, pero yo tengo 5 dedos. Este dedo es la parte ideológica. Por eso cuando tú ves estatuas de General Lee o Stalin o Mao Zedong, todos están ahí así con el dedo apuntando. En la dirección ideológica es esta donde está el dedo. Y nos queda este dedo que es el más importante, es el dedo conceptual, donde tú ves todo a nivel mundial, planetario, de forma mosaica. Entonces, en ese sentido, este gobierno eterno de Putin no está preparado para una guerra de significados, porque la Rusia que existe hoy en día no tiene un gran objetivo, ni tiene un proyecto global para aprovechar el futuro, ni una compensación, digamos, de que con un arma rusa como comodín, en nuestra forma de pensar tripartita simétrica, el destino de Rusia, ¿cuál es? Globalidad. Entonces, Rusia, como ya he dicho antes, Antonio, es el país de la primera persona. Así como, digamos, en el dogma de la ortodoxia, el espíritu de la verdad proviene solo de qué? De Padre Celestial, porque para los católicos tú también tienes el Hijo. Así, en Rusia, el rumbo, la línea del poder lo formula solo la primera persona. O sea, en este caso, el Padre Eterno de la nación, que es Putin. Y en 2021, o sea, la primera persona en el poder, Putin, tomó un curso de construcción de Estado para crear lo que él llamó el Estado conservador soberano poderoso. Y todo el mundo habla, mira, fantástico, es contra el liberalismo, contra el LGBT, contra no sé qué, todo es conservador. Pero esto es un error, porque esto se trata de una mirada hacia atrás, es de la posición de esperar, pero esperar qué, no se sabe.
Y sin embargo, el que aguanta siempre pierde. Entonces, en la sociedad de la información, la soberanía de esta cosmovisión, hablando de la metapolítica, es importante. O sea, la imagen del mundo y los medios lingüísticos para mostrar esta imagen, la conciencia de las masas. Y así pues en la Rusia actual no existe una verdadera soberanía de la conciencia pública. O sea, independencia de juicio, independencia de distinción, independencia de idioma ruso. El lenguaje está plagado, por ejemplo, o sea, un ejemplo muy sencillo, el lenguaje está plagado de anglicismos. Las distinciones de sentimientos, emociones que se plantean en el cine americano, ¿ok? Los juicios se basan en el sistema de creencias europeos. Esto se llama, ¿qué? Reverenciarse ante el occidente. De hecho, tú has estado en el centro de Moscú, o sea, la ciudad más bella del mundo, según las palabras de Tucker Carlson. O sea, casi todos los nombres en las fachadas de las tiendas están en inglés, salvo el mausoleo de Lenin por ahora, donde pone Lenin en cirílico. Entonces, la ventaja civilizacional de las personas que hablan y piensan en ruso es un pensamiento paradójico. Si estamos pensando, el occidente es pensamiento abstracto, los chinos pensamiento concreto simbólico, y nosotros los rusos, también los coreanos, tripartit asimétrico, paradójico. Y esto es una oportunidad para asumir el liderazgo en lo que podemos llamar goodwill o buena voluntad. Y aquí está la perspectiva del papel del hermano mayor de la familia, de pueblos, de civilizaciones no occidentales, hablando del proyecto de la tercera horda de Chinggis Khan. Entonces no debemos buscar a nichos acogedores de seguridad, sino aprovechar con valentía las cimas de estos tecnoparadigmas, el sexto, el séptimo, no el cuarto industrial que ya pasó a la historia, ni el quinto postindustrial, donde básicamente estás jugando con numeritos en la pantalla de ordenador, sino el nuevo mundo que se nos viene encima, el sexto, el séptimo tecnoparadigma, donde no se trata de números, sino de controlar la conciencia con la tecnología ondulatoria. Y esto es algo que esa gente no entiende. ¿Por qué no lo entienden? Porque dividen todo en dos. Y como no tenemos ni la parte ideológica ni la parte conceptual, seguimos en lo mismo, haciendo básicamente el juego del occidente, respondiendo a sus iniciativas. Y si tú respondes jugando ajedrez, y si yo juego blanco, tú juegas negro, tú siempre vas a perder, porque yo tengo la iniciativa y siempre voy primero. Y esto es algo que hay que cambiar esto. Y por eso repito, en vez de una dualidad que es terrestre, hay que hacerlo celeste y en este sentido usar tres. La fuerza de tres, yo, mi amigo y mi aliado. Y en ese sentido, si estamos hablando de Estados Unidos, de China, de Rusia, quitarse de la ecuación y obligar a los chinos a pelearse con Estados Unidos. Y nosotros sacar la ventaja del pasivo. Lo mismo que han hecho los chinos en la Guerra Fría. Saliendo de la ecuación, o sea, el concepto del mono sabio encima de la montaña, viendo como los dos tigres de Estados Unidos y la Unión Soviética se pelean entre sí. ¿Quién sacó la ventaja? Estados Unidos y China. Y lo mismo tenemos que hacer ahora. Salir de la ecuación y obligar a los chinos, que son socios de Estados Unidos, por mucho que la gente me va a decir que no es así, y seguramente va a decir que soy agente de la CIA por decir esto, porque es la realidad. Oye, Antonio, yo tengo que irme en 2 minutos porque tengo que recoger a mis hijos. Sí, no, buenísimo, Daniel. Yo creo que ha sido una clase extraordinaria. Bueno, y gracias. Creo que fueron 5 preguntas bien, bien contestadas. La gente está muy contenta. Sobre todo los que están dispuestos a aprender y a escuchar y a aprender. Los que tienen ya la verdad fabricada, pues por supuesto que es un poco más complicado, ¿no? Excelente explicación, dice la psicóloga María Clara O. Bueno, saludos a nuestra querida psicóloga María Clara O y a todos los que están ahí conectados. Nos vemos entonces, Daniel, la próxima semana, seguramente. Mira, sí, rápidamente quería comentar. Entonces, hemos hablado yo estoy ya preparando el siguiente webinar, que es el webinar de educación de los niños, que eso va a ser muy interesante. No tengo fecha todavía, tengo que pensarlo, pero de todos modos ya lo vamos a anunciarlo. Y la gente que están apuntados al canal Estudio en Punto Media, todos estos webinars están incluidos en el precio. Porque sobre todo los VIPs y tal, o sea, tú tienes todo incluido. Los audios semanales que vamos por 226. Okay. Casi 400 entrevistas, el archivo completo de estas entrevistas, todos los webinars, 2 libros en formato PDF, una consulta que, o sea, el precio es mejorable, verdaderamente ha hecho todo posible para hacer un precio muy razonable
para que todo el mundo pueda entender desde una óptica muy distinta lo que está pasando en el mundo. No, o sea, lo típico que te cuentan en televisión española o en Antena 3 o en la CNN, que al final es lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, esto histrionismo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Histrionics, ¿ok? Me parece ridículo. No hay que actuar en el sentido de emociones, todo lo contrario. Hay que tomar una posición, una postura mucho más elevada conceptual. Para tomar una postura conceptual, uno tiene que entender cómo se juega esto, cómo funcionan las reglas del juego en este mundo conceptual, cuál es el mapa de desarrollo, porque es otro mapa, otras reglas del juego. Justo lo contrario que te quieren enseñar a él, dividiendo todo en dos, te obligan a elegir. Rusia es mala, estos son buenos. Si estos son malos, tú eres malo. Si estos son buenos, tú eres bueno. Y todo esto es absolutamente falso. Y lo explicamos en el webinar hablando de sacerdotes egipcios, como hace 3.500 años. Escondieron la verdad y te rompieron la mentira en dos, te lo presentaron como verdad mentira. Entonces, todo esto y mucho, mucho más, hablamos de los en nuestro canal y obviamente nos gustaría que sea cuanto más gente mejor, porque necesitamos, verdaderamente necesitamos que la gente se despierta, se dan cuenta de lo que nos viene encima, porque nos viene encima tiempos muy duros y difíciles. Solo entender lo que está pasando podemos de alguna forma esquivar estos intentos de manipulación por parte de la élite mundial. Y si eres de lo que te gusta leer, hacer la lectura, bueno, Daniel ahora tiene un Substack extraordinario donde vas a tener lecturas muy, muy bien fabricadas sobre temas, todos estos temas, geopolítica, geoeconomía, economía. Abajo está el link en Substack, el Substack de Daniel Stulin oficial ya, ya más o menos de tener como un mes y algo, ya muchos suscriptores ahí. Así que bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Los esperamos en www.stulin.media y nos vemos entonces ya la próxima semana, Daniel, ¿te parece? Un abrazo, Antonio, y a todo el mundo. Chao. Chao, amigos.